Mientras estaba preparando la predicación, llegó algo muy importante a mi corazón. Una pregunta muy importante. Y muy importante para esclarecer muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. ¿Cómo analizar lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo en nuestra nación? ¿Cómo analizar lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos años? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender, cómo explicar la barbarie, el salvajismo, la violencia que hemos vivido en las calles? Y la respuesta no puede salir de nuestras interpretaciones particulares, no puede salir de nuestros sesgos ideológicos o políticos. La respuesta debe salir de la palabra de Dios. Es desde la verdad de la palabra que nosotros podemos entender realmente lo que está pasando. Lo primero que hay que decir es que el odio está sepultando el amor en nuestra nación. Lo que se mueve en las calles, en los bloqueos, en los ataques, en la violencia sicarial, en el aterrador tema de los desaparecidos, en todo ese conjunto de violencias, eso es odio, expresado con piedras, con bombas, con balas, con insultos, con provocaciones, con violencia, con muerte, con destrucción. Y frente a los bloqueos, frente al vandalismo, frente a los ataques, se ha respondido también con odio, ¿sí? Y es odio demostrado con gases, con golpizas, con violencia, con tiros, con una cantidad de situaciones que solo se pueden explicar a partir del odio. Lo que hemos visto en nuestro país, por desgracia, demuestra algo fundamental. Y es que Cristo no está en el centro de nuestra nación. O peor aún, demuestra que nuestro Señor Jesucristo ha sido excluido de nuestra nación. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Cómo fue que terminamos por sacar a Jesucristo del centro de la vida de la nación? Porque, por ejemplo, la Constitución de nuestro país, de Colombia, en el preámbulo, invoca la protección de Dios. Y entonces uno dice, mire, ¿cómo fue que lo sacamos? Y en la Constitución se invoca el nombre de Dios, se invoca a Dios y se invoca la protección de Dios. Entonces, fíjese que no lo ha sacado. ¿Será suficiente para decir que Dios está incluido en nuestra nación? ¿Será suficiente una cita en la Constitución, en la ley de leyes, una cita que menciona a Dios? ¿Será suficiente para decir, no, mire que eso es una prueba de que Dios no ha sido excluido? Pues no. Vamos a leer, por favor, Isaías, capítulo 29, versículos 13 y 14. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso.
porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esta es una condena, pero demuestra qué es lo que está pasando, y no por el simple hecho de mencionarlo, Dios está incluido. El hecho del papel lo aguanta todo, y las palabras se las lleva el viento. La realidad es que nuestra nación honra al Señor solo con sus labios. Miren, uno va por la calle o habla con la gente y se enteran que uno es cristiano, y entonces le dicen que Dios lo bendiga. O cuando uno habla responden con un amén. Sí, eso nos ha pasado. Eso simplemente es hipocresía pura y dura. De labios para afuera hablan de Dios. De labios para afuera, ¡ay, que Dios lo bendiga! Pero en lo importante, que es el testimonio vital, las acciones, demuestran que eso simplemente son palabras que se las lleva el viento. Porque la realidad de las acciones, el odio, la envidia, la maldad, sigue profundamente enquistada en las acciones de muchos de los que integramos esta nación. De labios para afuera hablan de Dios, pero no lo obedecen. Aparentemente rendimos culto, pero ese culto no es sincero. El corazón de la nación está muy lejos del Señor. Esa es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Y eso es muy grave, porque ciertamente Dios es poderoso, también es amoroso, también es misericordioso, pero Dios es justo. Él se demora en la ira, pero no quiere decir que haya suspendido la ira. Quiere decir que tiene paciencia para ver si nosotros volvemos, retomamos, emprendemos el camino que Él quiere que sigamos. Dios le dice a Isaías que va a hacer cosas maravillosas y espantosas. Normalmente el manejo de las palabras implica que uno diga maravilloso es muy bueno, es, ay, no. La palabra maravilloso implica que maravilla, que sorprende. Pero sorprende, maravillarse, maravillosas y espantosas quiere decir sorprenden por la dimensión de lo espantoso. Además, Dios no es hipócrita, ni es traicionero. Dios dice que va a destruir la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes. Y eso lo estamos viendo hoy en nuestra nación. La sabiduría ha sido desplazada por la ignorancia. Los más burdos, los más ignorantes, los más perversos son los que tienen la vocería hoy en nuestro país. Diseñadoras de joyas que por ser hijas de un asesino resultan legislando. Asesinos, violadores que están en el Congreso de la República impunes. Libretistas de lo más sórdido de nuestra nación, de lo más ruin de nuestra nación, están legislando. Los abogados más mediocres, más torpes, más desinteligentes, ellos terminan presidiendo las cortes de justicia. Abogados penalistas que no saben diferenciar la palabra denuncia de la palabra denuncio presiden la Corte Suprema de Justicia. Los más incapaces están gobernando ciudades y pueblos. En la dirección del país tenemos a los más burdos, a los más maliciosos y también a los más ignorantes. Entonces la realidad es que a nuestra nación no la están rigiendo ni los sabios ni los inteligentes. La están rigiendo los más astutos, los más
malos, los más interesados en su propio bienestar y no en el bienestar de la nación. Y ojo, porque resulta que esto lo explica claramente nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 15 versículo 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. A nuestra nación la están guiando desde todos los estamentos. No podemos hablar de uno específicamente, sino de todos los estamentos. La están guiando ciegos. Y nuestra nación, nuestro pueblo ciego, está siendo guiado por ciegos. El ciego está guiando al ciego. Los más ignorantes, los más mediocres y los más torpes, resulta que están guiando y liderando a nuestra nación. El resultado es que estamos cayendo en el hoyo de los odios y de las pasiones. Nos están controlando. A tirios y a troyanos nos están controlando con esa situación. Exacerbar nuestras pasiones, nuestros miedos y nuestros odios. Entonces, como la palabra nos muestra qué está pasando, los cristianos no podemos quedarnos ni quietos ni callados frente a esta caída al hoyo. A todos los cristianos les digo, es tiempo de reaccionar, es tiempo de iluminar, es tiempo de encender corazones y mentes. Es tiempo de clamar a Dios por justicia. Es tiempo de clamarle a Dios diciéndole, Señor, acuérdate de esta nación. Clamemos, intercedamos por Colombia. Porque lo cierto es que nuestra nación ha irrespetado, y respeta e irrespetará a Dios. Esta nación no ha cumplido los mandatos y estatutos. Nuestra nación no ha obedecido la voz de Dios. En otras palabras, para ser claros, hemos abandonado el camino del Señor. Hemos sacado a Dios de nuestra nación y hemos sacado a Dios de la cotidianidad de esta nación. Honramos a Dios a lo sumo con los labios. No hay obediencia, no hay sometimiento a la voluntad de Dios. Muchos no quieren que se nombre siquiera a Cristo. Miren, George Washington dijo dos cosas muy importantes. La primera, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Lo segundo que dijo fue, la religión y la moralidad son pilares esenciales de la sociedad civil. Es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y aquí, en nuestra nación, estamos haciendo todo lo posible para gobernar, para que nos gobiernen sin Dios y sin la Biblia. Y estamos haciendo todo lo posible como nación para que ni la religión, ni la fe, ni la moralidad sean pilares esenciales de nuestra nación. Dos frases para los que integramos una nación. Pero quiero concentrarme en lo que requiere una sociedad civil exitosa: Dios y moral. Y en nuestra nación han sido excluidos como una estrategia de dominación. Han sido excluidos esos dos pilares. Dios ha sido despreciado. No está como epicentro de nuestra nación. Y cuando tratamos de ponerlo como epicentro, se vienen unas bandadas de odiadores profesionales que tratan de impedir que tengamos a Dios como centro. La consecuencia es que sin Dios, la moral cojea en el mejor de los casos. La realidad es que sin Dios,
la moralidad falla o se ausenta. Y eso justamente es lo que hemos visto en estas últimas semanas. Porque hemos sustituido el amor de Dios por el odio de los hombres. Hay un pasaje de la Biblia que muestra cómo hemos sacado a Dios, que es un ejemplo claro que explica lo que hemos hecho con nuestro Dios. De hecho, en este ejemplo, comencemos por decir que a muchos ya no les interesa heredar la vida eterna, porque consideran que se mueren y ya, desapareció todo, y si hicieron mal no pasa nada, y si hicieron bien no pasa nada. Es decir, es la cultura de la no consecuencia. Otros se niegan a aceptar que hay una vida eterna. Y miren que en tiempo de Jesús ocurrió este pasaje que vamos a analizar con cuidado. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 27. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra nación desconoce entonces los mandatos de Dios, o los ignora, o no le interesan, o peor aún, a nuestra nación puede darle pereza acogerse a los mandatos y estatutos de Dios, porque es lo fácil, no acogerse a ellos. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna?, le pregunta este personaje a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que nuestro Señor no le responde. Nuestro Señor le dice: oiga, ¿qué dice la ley? Y Él mismo responde su pregunta: amar a Dios con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con todas las fuerzas y con toda la mente. Y después añade: amar al prójimo como a uno mismo. Son dos mandatos simples: amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y amar al prójimo como se ama a uno mismo. Son dos mandatos simples, pero muy profundos. Nuestra nación ha dejado de amar a Dios con el corazón, con el alma, con las fuerzas y con la mente. Por consiguiente, si no sabe amar al Creador, dueño y autor de todas las cosas, no se puede amar a sí misma, y mucho menos va a poder amar al prójimo. Es simple, pero es muy grave. Cuando la gente no es capaz de amar al prójimo como a sí misma, no tiene la posibilidad de amar a Dios, de amar absolutamente nada. Y cuando no hay amor, ¿qué ocupa ese espacio? El odio. Nuestra nación ha demostrado que cambió ese mandamiento del que habla el pasaje. El mandamiento hoy de nuestra nación es: odiarás al prójimo como te odias a ti mismo. Claro, ese odio a sí mismo se esconde detrás de adorarse a sí mismo. Porque adorarse, venerarse e idolatrarse a sí mismo no es lo mismo que amarse a sí mismo. Y esta nación está cundida de egos inflados. Está cundida de narcisistas. Porque al odiar al prójimo, es lo más fácil, se libran de apreciar al prójimo, de respetar al prójimo. Y cuando yo hablo de apreciar y respetar, veo lo que está pasando y encuentro que ahí hay un vacío tremendo. Porque si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, lo apreciaríamos, respetaríamos al prójimo,
¿No impediríamos el ejercicio de los derechos y deberes de los demás? ¿No atacaríamos con tanta saña a los demás? ¿No impediríamos que se movilizaran? ¿No vandalizaríamos a aquel o atacaríamos a aquel que no está de acuerdo con nosotros? ¿No obligaríamos a que la gente camine largas jornadas por haber destruido los medios de transporte? Porque si apreciáramos y respetáramos, cuidaríamos todas esas cosas para que el prójimo esté bien. Sin Dios, sin amor al prójimo, todo les es lícito y todo les es permitido. Y ellos consideran que, por consiguiente, todo les conviene. Destruir, matar, agredir, violentar, eso lo están haciendo solo por ego y ambición, por envidia, por codicia. El pasaje de Lucas no termina con ese mandato. Miren que el intérprete de la ley le preguntó a nuestro Señor: ¿y quién es mi prójimo? Ojo, un intérprete de la ley no sabía o se hizo el tonto sobre el significado de la palabra prójimo. Y entonces nuestro Señor le planteó una parábola. Un hombre transitaba de Jerusalén a Jericó. Y antes quiero aclarar algo. Este pasaje del que vamos a hablar tiene otras interpretaciones bellísimas que vamos a ver en otras predicaciones. Pero hoy nos vamos a concentrar en la verdad para entender lo que pasa en nuestro país. Entonces un hombre transitaba de Jerusalén a Jericó. Y de repente fue asaltado por unos ladrones. Y los ladrones de repente eran colombianos. No solo le robaron las cosas, sino que lo hirieron. O sea, eso es lo que pasa en nuestras calles, ¿no? Y lo dejaron medio muerto ahí tirado a la vera del camino. Y entonces pasó un sacerdote de aquellos que servían en el templo. Y entonces lo miró y siguió de largo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Después pasó un levita y también siguió de largo. Se hizo el tonto. Y entonces vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 10, versículos 33 y 34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Un samaritano lo vio golpeado y medio muerto. Y se compadeció del hombre asaltado. ¿Sí? Pero ojo, el levita, el sacerdote, eran las clases pudientes de esa época en esa región. Los samaritanos eran la escoria de la sociedad. Sin embargo, el samaritano sí tuvo la misericordia para atender a la víctima. Y vendó sus heridas. Y trató de cuidarlas con aceite y vino. Y no se quedó simplemente en eso, porque hubiese podido coger, darle los primeros auxilios, y si te vino me acuerdo. El samaritano lo montó en el caballo y lo trasladó al mesón para cuidar del herido. El samaritano entendió lo que los otros no habían entendido, que su prójimo era aquel hombre herido. El samaritano no indagó si era levita, judío, extranjero, no importaba. Simplemente se conmovió y lo ayudó. Recordemos que la palabra prójimo viene de próximo, el que está más cerca. Y eso fue lo que vio el samaritano. Ese hombre herido era su próximo, era el que estaba más cerca de él en ese momento. Entonces el mandato dice amar al que está cerca, al próximo de nosotros. Y el amar implica cuidar, atender,
socorrer, defender, levantar. El amar es un verbo que conjuga muchos otros verbos a su alrededor. Y eso no está pasando en nuestra nación. Al contrario, estamos divididos por las pasiones y los odios. El orgullo es que yo sí estoy en el lado correcto de la historia. ¿Quién está del lado correcto de la historia? Los únicos que estamos del lado correcto de la historia somos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. De resto, cuando uno cree que está del lado correcto de la historia en temas políticos, sociales, culturales, económicos, seguramente va a estar equivocado. No nos detenemos a pensar que ese vándalo es el prójimo. Cuando llega alguien en su carro y se enfrenta a un bloqueo y lo que hace es tratar de pasar por encima de ellos, de esos que están ahí, esos vándalos que están al frente son su prójimo. Y nos damos cuenta que son jóvenes que son los más próximos a esa persona que va en ese carro. Tampoco otros se detienen a pensar que el policía, que el soldado es prójimo. Lo insultan, le dicen, lo más decente que le dicen es asesino, cerdo, y bueno, y otras cosas, ¿no? Que la dicen esos prestigiosos y relumbrantes políticos, les dicen de todo lo que pueden decirles. ¿En serio? Y cuando les tiran una piedra a esos policías, ¿no están agrediendo al prójimo? Así como aquel que usa su carro para tratar de pasar a unos muchachos que están haciendo un bloqueo, no están amando al prójimo, están odiando al prójimo. El que le tira una piedra o un cóctel molotov al policía no está amando al prójimo, está odiando al prójimo. ¿Sí? Vamos a leer por favor Lucas capítulo 10 versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Entonces el samaritano lleva a este hombre herido, lo cuida, pero no se queda en eso. O sea, no solo le dio sus primeros auxilios, no solo lo atendió, lo llevó a una área segura para cuidarlo, sino que además tenía que ir a hacer sus negocios, sus actividades. ¿Y qué hizo? Mire, yo le encargo a esa persona, cuídela. Y si hay gastos adicionales, yo los cubro. Ojo, el asunto de amar al prójimo no se puede quedar en compasión. Ay, pobrecito. Ay, cómo sufre. Amar al prójimo implica generosidad. El samaritano pagó para que cuidaran al herido y además se comprometió a cubrir los gastos adicionales. Generosidad es también amar al prójimo. El amor al prójimo ha desaparecido de nuestra nación. Por consiguiente, estamos desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Hemos excluido a Dios y hemos erigido a hombres como dioses. Al excluir a Dios, hemos despreciado el amor, la misericordia y obviamente también la generosidad. Al erigir a hombres como dioses, hemos establecido altares del odio y de la maldad. La violencia, el egoísmo, la ambición, la venganza, la revancha, todo eso es lo que constituye ese altar a esos ídolos que hemos constituido como nación. Y el resultado de eso es lo que vemos hoy en nuestras calles. Es la profunda división de nuestra nación en torno a ídolos de barro. Y ninguno de esos ídolos de barro, porque son finalmente ídolos de barro convenientes e interesados, ninguno de esos ídolos ha intentado siquiera, ni lo van a intentar seguramente, poner a nuestro Señor Jesucristo en el centro de la ecuación.
Y entonces nuestro Señor Jesucristo finalmente le dice lo siguiente al doctor de la ley. Vamos a leer por favor Lucas capítulo 10 versículos 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo de los vándalos o de los muchachos que protestan? Nosotros. ¿Quién es el prójimo de los policías y soldados? Nosotros. Al excluir el amor al prójimo, la nación se ha dividido. Algunos sienten que son el prójimo de los vándalos. Otros sienten que son el prójimo de los que marchan, de los muchachos que están en la calle protestando y resistiendo. Pero esos mismos que sienten que ellos son el prójimo odian a los policías. Otros sienten que son el prójimo de los policías, pero odian a los vándalos. Y es un odio poderoso, porque ambos quieren matarse. Literalmente quieren coger una ametralladora y acabar con con el objeto de sus odios. Cuando uno cree que ama a un sector del prójimo, pero odia a otro sector del prójimo, el resultado es que no se ama al prójimo. Es un odio con algunas trazas de solidaridad, de complicidad, pero ahí no hay amor al prójimo. Entonces la invitación del Señor es clara. Hay que tener misericordia del prójimo, no de unos, mientras que con los otros se profesa un profundo odio. Es el compromiso que tenemos que iluminar en nuestra nación. Tener amor por el prójimo, sin importar lo que piense ese prójimo o lo que sienta negativamente en sus corazones ese prójimo. Que no nos importe si en lugar de cerebro hay basura. Que no nos importe si hay unos resentimientos profundos. Que no nos importe eso. Que nos importe ayudar al prójimo y ser generosos con el prójimo. Que no nos importe si son escorpiones que no van a perder su naturaleza y nos pueden picar. Que no nos importe. Hay que tener misericordia y generosidad con todo el prójimo. Es la única manera que nosotros tenemos para volver a poner a Dios en el epicentro de nuestra nación. Porque de lo contrario, si seguimos dándole honor al mandamiento de odiarás al prójimo, ¿sí? Así, odiando al prójimo, solo sacamos a Dios de nuestra vida y de la vida de nuestra nación.